todos nuestros problemas a Él y confiamos en que Él hará todas las cosas. Se siente un alivio en el alma y podemos descansar en Él. Amén. Así que voy a dejar el lugar a nuestra hermana Ruth Noemí. Ella trae la palabra y prepare su corazón, hermanos. Dispóngase a escuchar que es Dios que le va a hablar en esta hora a través de su palabra. Amén. Dios les bendiga en esta hora. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en el libro de Esdras. Esdras capítulo 1. Versículo 5 y vamos a estar leyendo hasta el capítulo 2, 1. Amén. Lo leemos todos juntos. Dice así: con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con sus cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová, que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén, y lo había puesto en la casa de sus dioses. Lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitradates, tesorero, el cual les dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esta es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400. Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y Judá, cada uno a su ciudad. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Ahora vamos a continuar con este estudio del libro de Esdras, un capítulo muy bonito para todos aquellos que lo han leído. Amén. Un capítulo donde habla cómo el pueblo y cómo estos reyes propusieron en su corazón volver a restablecer el templo, a volverlo a reconstruir. Y vemos que Esdras, como nos decía en el martes pasado, nos habla todo el libro de Esdras de la fidelidad de Dios, pero también nos habla de la infidelidad del ser humano hacia Dios, porque nos decían que Dios cumple sus promesas, pero somos nosotros los que retrasamos a veces las promesas. Somos nosotros los que, por causa de no saber esperar, por causa de nuestro pecado o desobediencia, vamos atrasando las promesas de Dios. No es que Dios no las cumpla, sino es que es nuestra condición, que no nos queremos afirmar que va retrasando la promesa de Dios. Pero tarde o temprano esta promesa se va a cumplir. Amén. De una u otra manera. Y vemos que el libro de Esdras, tanto Esdras como Daniel, como Nehemías y Crónicas, se refieren a Dios como el Señor de los cielos. Amén. Este libro de Esdras, vamos a ver capítulos donde ellos se refieren a Dios como el Señor de los cielos. ¿Por qué? Porque Dios su presencia había abandonado el templo de Jerusalén. Su presencia ya no estaba en el templo y subió a los cielos. Hay una profecía ahí, creo que es en Ezequiel o en Daniel, donde él tiene una visión y le va diciendo cómo por partes la presencia de Dios se va alejando del templo de Dios. Amén. Dice, como decíamos en nuestro capítulo anterior, en los primeros 6 capítulos de Esdras tenemos el regreso de Babilonia del remanente judío bajo el liderazgo de Zorobabel. Y en el capítulo tenemos la restauración del templo por un decreto del rey Ciro.
Nos decían el martes pasado por un decreto de un rey que no conocía a Dios, pero se dice que él pudo conocer a Dios por medio del profeta Daniel, por medio del ministerio del profeta Daniel. Él pudo conocer a Dios y decidió y propuso en su corazón volver a restaurar el templo de Dios. Amén. Dice, este libro se le llama a Dios el Dios de los cielos, y eso también sucede en Nehemías, así como en el libro de Daniel. Este es el nombre por el cual Dios es conocido en esta serie de libros que hemos indicado. Y fue el título, como vemos, cuando su presencia visible de la tierra, y cuando entregó a su pueblo en las manos de los pueblos no judíos, enviándolos de cautiverio a Babilonia. Ahí nos dice Oseas 5:15, me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Les dijo, me voy a ir y no voy a volver hasta que reconozcan que ustedes han pecado, hasta que se humillen y pidan perdón. Entonces mi presencia va a volver con ustedes. Y nos dice también ahí en Crónicas, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro, entonces yo iré y lo restauraré. Amén. Entonces vemos aquí que Dios a veces puede quitarnos su presencia. Sí. ¿Por qué? Porque el pecado no deja que nosotros lleguemos a la presencia de Dios. Nuestra condición no deja que nuestras oraciones lleguen a la presencia de Dios. Nos decían el domingo, porque a veces nuestras oraciones ni atraviesan ni siquiera el techo, porque es nuestra condición o el pecado en el que estemos que no deja que lleguen a Dios. Y todo este es un libro muy bonito donde empieza, vemos en Crónicas y en Nehemías, donde les dice, por causa del pecado mi presencia la voy a quitar. Ya no va a ser el Dios con el que hablaban en el templo. Ahora tendrá que ser que busquen el rostro de Dios, que se humillen. Entonces van a sentir mi presencia, entonces van a ver mi presencia. Dice, así fue que su presencia abandonó el templo en Jerusalén, disolvió el poder teocrático y ocupó su lugar como el Dios de los cielos. Y aún así, hoy en día, Él lo es para su pueblo antiguo y permanecerá así hasta que Él venga a establecer su reino. Dice, hasta que Él regrese a Jerusalén para establecer su trono ahí como el Señor de toda la tierra. Hasta hoy en día, ellos lo conocen como el Dios de los cielos, porque su presencia se apartó del templo. Dice, hasta que no venga a establecer mi trono, todos me van a ver y me van a adorar y van a decir, Jehová uno es. Amén. Dice, Jerusalén entonces será la ciudad del gran rey. Ahora, dijimos que Ciro indicó de una manera definida que Dios le había encargado que construyera el templo en Jerusalén. Lo vimos ahí en los capítulos, en Esdras 1 y 2. Y empieza ahí diciendo este rey. Dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edificase casa a Jerusalén, que está en Judá. Y empieza el rey Ciro a decirles lo que Dios le había mandado. Dice, y vimos que Dios le había encomendado la misión de impulsar al pueblo a la edificación del templo, de impulsar a todos los reyes, a todos los príncipes de Jerusalén, a que volvieran a edificar el templo. Si vemos capítulos más atrás, vemos al rey Josías, que él también empezó a reedificar el templo. Pero ¿qué hizo el pueblo? Volvió a caer en pecado. Y a causa, dice que el rey de Babilonia vino y destruyó el templo y tomaron todos los utensilios del templo. Dice, vimos que Dios había encomendado la misión de cumplir la reconstrucción del templo. Aquellos que no regresaban
se les dijo que hicieran contribuciones de oro y plata, de bienes y de ganados, así como de otras cosas de valor que pudieran ayudar a aquellos que regresaban. Vemos que no regresaron todos a Jerusalén, solo regresó una parte a Jerusalén. Otros decidieron quedarse en Babilonia. ¿Por qué? Como pasa hoy en día. ¿Por qué decidieron quedarse ahí en Babilonia? Porque quizás ellos ya se habían establecido ahí. Ellos se sentían bien, material, económicamente, no les faltaba nada. Y por eso ellos decidieron quizás quedarse ahí. Pero hubo una parte que sí regresó a Jerusalén. Dice, y muy bien, todos los que se quedaron, ustedes van a ayudar con oro y con plata a aquellos que se fueron a Jerusalén para que les ayuden a la reconstrucción del templo. Amén. Dice ahí, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos a quienes Dios puso en su corazón subir a edificar la casa del Señor, la cual está en Jerusalén. Y todos los que habitaban en los alrededores los ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado y con cosas preciosas, además de toda clase de ofrendas voluntarias. Era la voluntad de Dios que una parte se fuera y que otra se quedara. Quizás sí. ¿Para qué? Para que se cumpliera el plan de Dios. Porque todos los que se quedaron en Babilonia, todos los que ya estaban económicamente establecidos ahí, iban a ayudar a aquellos que lo habían dejado todo. Dice, fueron aquellos a los que Dios puso en su corazón volver a restablecer, a reconstruir el templo. Amén. Dice, era la voluntad de Dios que ellos regresaran y muchos optaron por no ir. Se habían establecido en Babilonia, estaban disfrutando de comodidades, estaban disfrutando de una vida próspera, estaban disfrutando de económicamente y prefirieron quedarse ahí. Por lo menos dice que ellos creyeron que la voluntad de Dios era que ellos se quedaran ahí y que otra parte se fuera. Lo que sí sabemos, dice que más tarde, en el libro de Esther, veremos la historia de aquellos que se quedaron en aquella tierra y no será una historia muy bonita. ¿Cuántos han leído el libro de Esther? Amén. Vamos a ver, ahí viene la historia de los que se decidieron quedarse en Babilonia, cómo les fue por no haberse regresado con los demás a Jerusalén como Dios lo había mandado. Amén. Dice, en aquel tiempo estarían sin lugar a duda fuera de la voluntad de Dios. Pero algo cabe destacar aquí a favor de ellos, que no hubo aparentemente ningún espíritu de enemistad o que se estuvieran peleando entre ellos, sino que llegaron a un acuerdo y a una decisión de que mientras que ellos estaban allá viendo las tierras, viendo cómo iban a reconstruir la ciudad y el templo, ellos les iban a estar ayudando económicamente, monetariamente, con plata, con oro, con utensilios, con todo lo que necesitaran para empezar a reconstruir el templo. Amén. Dice, el grupo que regresó pertenecía a la clase social más pobre. Ellos eran los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y los levitas. Se trataba de gente humilde. Era la clase que había regresado a Jerusalén, sacerdotes y levitas, y era la clase más pobre, los que Dios puso en su corazón volver a reconstruir el templo. Dice, recordemos las palabras del salmista en Salmo 25:9, dice, dirige a los humildes en la justicia y enseña a los humildes su camino. Amén. Porque una vez vemos aquí, como nos decían el domingo, porque el que se humilla será enaltecido y el que se enaltece va a ser humillado. Amén. Así que aquellos que tenían riquezas, dinero, que estaban bien económicamente, sintieron que no necesitaban regresar a una ciudad donde no iban a tener nada. Quizá para ellos era regresar fracasadamente a su ciudad, donde no iban a tener nada. Pero estos pobres que sabían vivir
Dice, tanto en riqueza y en pobreza, entendieron la voluntad de Dios, oyeron la voz de Dios y hicieron caso a Dios, porque ellos sabían que Dios no los iba a dejar solos. Amén. Dice, el rey Ciro sacó los utensilios de la casa del Señor que Nabucodonosor se había llevado de Jerusalén y había depositado en la casa de sus dioses. ¿Cómo llegó el rey Ciro a obtener estos utensilios? Bueno, ellos habían sido usados, habían sido profanados en la noche del banquete del rey Belsasar. Abran ahí Daniel 5, del 2 al 4. Durante la noche en que Babilonia cayó en manos de los medos y de los persas, fue ahí donde ese rey tomó los utensilios del templo y los escondieron. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Del 2 al 4. Con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que bebiesen en ellos el rey, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey, sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alababan a los dioses de plata, de bronce, de hierro, de madera, de piedra. Amén. ¿Vieron lo que hicieron con los utensilios del templo? Dice, ya excitado por el vino, ya borracho, tomó los utensilios del templo para en ellos mismos beber vino, emborracharse con todos los príncipes, con mujeres. Empezaron a hacer una tanta fornicación, orgías con los utensilios del templo. Amén. Esto es lo que habían hecho este rey. Dice, excitado por el vino, el rey Belsasar mandó traer las copas y tazones de oro y plata que su padre, el rey Nabucodonosor, se había llevado del templo de Jerusalén. Todos bebían vino, todos alababan, dice ahí el 4, alababan a los dioses de oro y plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Ya todos borrachos por el vino que estaban tomando, todavía dice que alabaron a los dioses, a los ídolos, que es esa abominación a Dios, con los utensilios que habían sacado del templo. Dice, los reyes persas habían retirado y guardado aquellos utensilios, y cuando Ciro se convirtió en rey, Dios se ocupó de que estuvieran ahí. Entonces, aquellos utensilios santos, en el sentido de que estaban apartados para el uso de Dios, fueron colocados nuevamente en manos de los sacerdotes y levitas que estaban regresando a Jerusalén. Ahí nos dice el versículo 8 y 10, del 8 al 10 de Esdras, léanlo. Dice, lo sacó pues Ciro, rey de Persia, por medio del tesorero Mitridates, el cual los contó y se los entregó a Sesbazar, príncipe de Judá. La cuenta de ellos es esta: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro y otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. ¿Se dan cuenta que hasta Dios tenía contado lo que estaba dentro de su templo? Amén. Quizás al ser humano los podríamos engañar, pero Dios sabe todo lo que está dentro de su templo. Dice que Él tiene contado hasta el último cabello que tenemos en nuestra cabeza. Amén. Él lo conoce todo y no nos podemos esconder de nadie. Podríamos engañar a nuestro hermano, podremos engañar al pastor, a los líderes, pero a Dios no lo vamos a engañar. Y tarde que temprano, ya sean obras buenas o sean obras malas, el juicio de Dios va a caer sobre nosotros. Amén. Ya sea para premiar o ya sea para juzgar. Amén. Dice Esdras 2.
hijos de la provincia que regresaron del cautiverio, aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Los que llegaron con Zorobabel fueron Yeshua, Nehemías, Seraías, Realías, Mardoqueo, Bilsán, Mispar, Bigbabi, Reú y Baán. Y todo el capítulo 2 nos habla por tribu, por familia, cuántos regresaron a Jerusalén. Amén. Leerlos va a ser imposible porque dice que se fusionaron el idioma babilónico con el persa y cambió el nombre de estos del hebreo. Dice, menciona Nehemías y Mardoqueo, pero no está hablando de Nehemías el profeta, ni tampoco está hablando de Mardoqueo el tío de la reina Esther. Dice, este Nehemías no es el mismo que escribió el libro que sigue en la Biblia después de Esdras, porque Nehemías el escritor se quedó en Babilonia, no regresó a Jerusalén, porque más tarde vamos a ver que Dios tenía un plan con el profeta Nehemías para su pueblo. Amén. Dice, Nehemías llegaría a Jerusalén, ¿para qué? Para reedificar los muros de la ciudad. Amén. Así que Nehemías el profeta no es este Nehemías que regresó a Jerusalén, ni Mardoqueo tampoco es el tío de la reina Esther. Dice, cuando pasa algún tiempo observando esta lista, vamos a notar algo muy interesante. Y no vamos a leer todos los versículos, pero sí vamos a leer algunos interesantes. Dice, los varones de Anatot, más adelante, son 128. ¿Quién era Anatot? ¿Alguien sabe quién era Anatot? ¿Nadie? Dice, era una pequeña ciudad en donde Jeremías, Dios le había mandado que comprara un campo. Dice, era la ciudad, y usted recordará que en los días de Jeremías, los israelitas estaban a punto de ser llevados al cautiverio. Entonces, Dios le hace que compre un campo. Dice, cuando Jeremías realizó esa compra, Israel no parecía tener un futuro, pero Dios lo usó como una señal para el profeta Jeremías de que la ciudad de Jerusalén, la ciudad de Judá, iba a ser restaurada. Amén. Esa fue una señal para el profeta Jeremías de que Jerusalén iba a volver a ser restaurada. Así que Jeremías compra este campo como un acto de fe, creyendo lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Lea ahí, búsqueme ahí Jeremías capítulo 32, versículos 6 al 11. Este Anatot era de los que estaban regresando para reclamar esa posesión en la tierra de Jerusalén. Amén. Él estaba regresando y estaban reclamando esta posesión. ¿Por qué? Fíjese que Dios desde tiempo antes le había mandado a Jeremías comprar este campo. ¿Por qué? Porque sabía que el pueblo de Dios iba a regresar a su ciudad y sabía que iban a necesitar una tierra donde restablecerse, donde fincar, donde empezar a construir su ciudad. Amén. Lean ahí que dice Jeremías 32, del 6 al 11. Dijo Jeremías la palabra de Jehová, diciendo: he aquí el enemigo de Salud, y yo de diciendo, como me dará y vino mi hija Namael, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Anatot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí que era palabra de Jehová, y compré la heredad de Hanamel, hijo de mi tío, la cual estaba en Anatot, y le pesé el 17 ciclos de plata, y escribí la carta y la sellé, y la hice certificar con testigos, y pesé el dinero en la balanza.
según el derecho y costumbre y la copia abierta. Amén. Vemos que Dios tenía un plan y Él usa, como nos decían, a diferentes personas para que su plan sea cumplido. Amén. A veces va a usar personas fieles a Dios, a veces va a usar personas que no sean fieles a Dios, pero su plan de una u otra manera se va a cumplir. Amén. Dice el 25: oh Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? ¿Hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo imposible para Dios? Y empieza Dios a decirle: por tanto, así ha dicho Jehová, yo voy a entregar a esta ciudad en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y los va a tener esclavos por causa del pecado que han cometido. Pero fíjese que dice más adelante. Dice: y con todo así, el 36, dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad, de la cual decís vosotros, entregada será en mano del rey de Babilonia, a espada, a hambre y a pestilencia. He aquí, yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente, y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Amén. Y sigue diciendo: y les daré un corazón y un camino, que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y van a poseer esta heredad, dice, en esta tierra de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales, es entregada en manos de los caldeos. Pero ustedes, dice, heredarán, comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigos en tierra de Benjamín y en los contornos de Jerusalén y en las ciudades de Judá y en las ciudades de las montañas y en las ciudades de Cetela y en las ciudades del Negev, porque yo haré regresar sus cautivos, dice Jehová. Todavía no pasaba esto y Jeremías le creyó a Dios. Amén. Jeremías confió en Dios y Jeremías sabía que el pueblo de Israel iba a regresar a su ciudad, iban a reconstruir ese templo. Ese es un acto de fe. ¿Por qué? Porque a veces nosotros esperamos ver para poder actuar, o esperamos que Dios actúe de un segundo a otro segundo, y si no lo hace nos empezamos a desesperar. Pero ¿qué hizo Jeremías? Confió en Dios, esperó en Dios y pudo ver la promesa de Dios cumpliéndose. Amén. ¿Por qué? Porque él sabía en el Dios al cual servía. Él sabía en el Dios en quien él confiaba. Él sabía que Dios era un Dios de palabra, no como todos los demás dioses a los que acostumbraban los israelitas a adorar. Amén. En este pasaje hay muchas y buenas lecciones espirituales, que si usted lee detenidamente cada versículo, aunque por más insignificante que usted lo vea, tiene una lección espiritual. Y el libro de Esdras es un libro muy bonito, porque nos empieza a hablar cómo el pueblo se entrega a Dios, cómo el pueblo reedifica el templo y cómo empiezan a volver a humillarse delante de Dios, a adorar a Dios. Dice: como le sucedió a aquellos israelitas, nosotros podemos asociarnos a los planes de Dios, como algunos reedificando el templo, otros llevando el evangelio a las casas, otros, dice, predicando, otros exponiendo la palabra, otros como misioneros, otros apoyando a los que sirven. ¿Por qué? Porque sabemos que algún día todo lo que sembremos, toda obra va a ser recompensada. Amén. Dice ahí en 2 Corintios 5:10:
porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Amén. Todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a ser recompensados por lo que hayamos hecho, dice, en cuerpo, en vida, sea bueno o sea malo. Amén. Dice, y en relación con este día futuro, también dijo el apóstol Pablo, ahí en 1 Corintios 3, del 13 al 15, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Pero si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Dios conoce la intención del corazón. Dios conoce cada una de nuestras obras. Si lo hacemos por agradar a Dios o lo hacemos por obtener más premios. Amén. O lo hacemos por aparentar ser alguien que no somos. Amén. Porque es todo el libro de Esdras y también el libro de Isaías, como nos decía en el domingo. Dios siempre está contra el orgullo y contra la soberbia. Amén. Y es lo que más tiene el ser humano, el ser orgulloso y el ser soberbio, el no quererse dejar enseñar por nadie, el no querer dejar enseñar por jóvenes, por ancianos o por adultos. Amén. Porque creemos que sabemos todo, pero también dice la palabra, el que cree que sabe mucho, haga como que no sabe nada. Amén. Porque todos tenemos palabra. Unos son para edificación, otros sirven para consejos, pero todos somos un cuerpo. Amén. Y todos debemos estarnos edificando unos a otros. Amén. Dice, por supuesto, que nosotros más adelante vamos a poder comentar sobre esto. Así que es muy interesante poder leer aquí que los hombres de Anatot regresaban para reclamar sus posesiones. Y qué hermoso es esto. Es algo que podemos, dice, sacar muchas lecciones espirituales. Porque, ¿qué es lo que le quisieran ustedes oír cuando vayan a comparecer ante el trono de Dios? Quisieran recibir su heredad, reclamar que ustedes ya que son herederos de las promesas de Dios, herederos, y dice que somos coherederos con Cristo. Amén. Y todos cuando estemos ante el tribunal de Cristo vamos a querer recibir nuestras recompensas. Amén. Pero qué triste que Dios nos vaya a decir, no tienes premios, no tienes recompensas, puedes estar aquí, pero no tienes premios ni recompensas. Amén. Dice capítulo 2, versículo 41. Cantores, los hijos de Asaf, 128. Y podemos ver aquí que los 28 cantores regresaron a Jerusalén. Se aprecia, dice, que el espíritu de alabanza estaba en sus corazones y en sus vidas, y por tanto tenían mucho de qué agradecer a Dios con sus alabanzas. Amén. Y dice el 61 y 62, y entre los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó por mujer a una de las hijas de Barzilai, el Galadita, quien adoptó el nombre. Estos buscaron su registro genealógico, pero como no lo hallaron, fueron excluidos del sacerdocio. Y aquí hay una lección muy importante. Todos tenían que comprobar su genealogía. Todos tenían que comprobar que pertenecían a alguna de las tribus. Todos tenían que comprobar que eran judíos, que eran hebreos y que eran del pueblo de Dios. Y todos aquellos que no comprobaran que pertenecían a alguna de estas tribus, dice que eran excluidos
del sacerdocio. Es igual hoy para nosotros. Amén. Nosotros, cuando comparezcamos al tribunal de Cristo, tenemos que comprobar que la sangre de Jesucristo corre por nuestras venas. Amén. Que tenemos el ADN de Jesucristo, porque si no comprobamos que somos hijos de Dios, vamos a ser lanzados al fuego. Amén. Vamos a ser excluidos del sacerdocio. ¿Se fijan qué importante es mantenernos firmes, obedientes, fieles, leales a Dios? Amén. Porque si no podemos comprobar que somos hijos de Dios, vamos a ser excluidos del sacerdocio. Dicen, todas estas personas tenían que declarar su genealogía, y en este caso fueron 3 familias que no pudieron comprobar su genealogía, por lo tanto quedaron excluidos del sacerdocio. Los dejaron pasar, pero eran excluidos del sacerdocio. Ya no podían participar en ninguna cosa del templo, en ninguna actividad del templo, porque no pudieron comprobar su genealogía. Dice, de la misma manera hoy, un creyente debe saber con certeza que es un hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí tienen la certeza de que son hijos de Dios? Amén. No los oí. ¿Cuántos de aquí tienen la certeza que son verdaderamente hijos de Dios? Amén. Amén. Y si Dios los llamara hoy al tribunal de Cristo, ustedes pueden comprobar que la sangre de Jesucristo corre por sus venas, corre por su cuerpo. Amén. Dice el apóstol Pablo, pudo decir, abran ahí 2 de Timoteo 1:12, y veamos estas palabras del apóstol Pablo, que él estaba seguro al Dios al que estaba sirviendo. Él estaba seguro a Jesucristo al que estaba sirviendo. ¿Ya lo tienen? 2 de Timoteo 1:12. ¿Ya lo tienen? ¿La hablo en voz alta? Por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Amén. Dice, porque yo sé en quién he creído, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito, es decir, lo que le he confiado hasta aquel día. Y qué bonito que nosotros podamos decir, yo estoy seguro en quién he creído, yo estoy seguro al Dios al que estoy sirviendo, yo estoy seguro de que todo lo que está escrito en esta Biblia es verdad, y que todo lo que está escrito va a pasar. Y si Dios me está diciendo que me prepare porque el tiempo está cerca, debemos de hacerlo. Amén. Porque vemos hoy en las noticias que la tierra está gimiendo. Amén. Hay terremotos, hay inundaciones, hay tsunamis, hay huracanes, ciudades enteras quemándose, el virus llevándose muchas personas. Pero ¿qué está haciendo el pueblo de Dios? ¿Se está dejando llevar por estas noticias o está preparando su templo? Está preparando su corazón para recibir al Rey que viene por su iglesia. Amén. Y debemos estar preparándonos día con día, porque no sabemos el día cuando Él venga. Dice que viene como ladrón en la noche. Así que todos los días debemos de estarnos preparando. Debemos estar quitando todo orgullo, todo celo, toda envidia, toda soberbia. Amén. Porque si tenemos alguna de estas cosas, vamos a ser excluidos del sacerdocio. Si no podemos comprobar que somos verdaderos hijos de Dios, vamos a ser excluidos del sacerdocio. Dice, observamos que Pablo no dijo que pensaba o que le parecía o que había creído. No dijo eso, ¿verdad? Estoy firmemente confiado en quien he creído. Amén.
Dice el 64 y 65. Toda la congregación unida como un solo hombre era de 42,360, sin contar sus siervos y siervas, que eran 7,337. Había también 200 cantores y cantoras. La cantidad de personas que regresaron fueron 49,897 y las encontramos en camino a su propia tierra, guiados por Zorobabel. Amén. Más de 50,000 personas regresaron a Jerusalén y millones se quedaron en Babilonia. Amén. Vemos que nos decían que era la clase pobre la que se iba a encargar de reconstruir el templo. No los que tenían dinero, no los ricos, con ayuda de ellos. Pero era la clase pobre la que se iba a encargar de reconstruir el templo. Léame ahí Esdras, capítulo 3, del 1 al 3. ¿Qué dice? Cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadak, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Amén. Vemos que del capítulo 2 al capítulo 3 hay un lapso de tiempo, que fue en ese lapso donde ellos empezaron a construir casas, donde ellos empezaron a construir la ciudad, porque la reedificación del templo lo vamos a ver a partir del capítulo del 4 en adelante. Pero a partir en el lapso del 2 al 3 dice que hay un lapso de tiempo donde ellos empezaron a edificar sus propias casas, dice, descuidando la reedificación del templo. Y eso lo vemos en el libro de Ageo, que ellos empiezan a construir sus casas, pero empiezan a descuidar la reconstrucción del templo. Porque hay ahí, más adelante lo vamos a ver el otro martes, hay ahí una pelea y muchas personas que se estaban interponiendo o oponiendo a la reconstrucción del templo. ¿Amén? Y ahí hay una controversia, porque unos no querían que se reconstruyera y otros sí querían que se volviera a reconstruir tanto el templo como la adoración a Dios. Amén. Dice: entonces se levantaron Yeshua, hijo de Josadak, con sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, con sus hermanos, y edificaron un altar al Dios de Israel para ofrecer el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Vemos que ellos encontraron la ley de Moisés. Amén. Ellos encontraron la ley, los mandamientos de Dios, y edificaron un altar por cuando encontraron dice, cuando encontraron lo que había escrito, no hubo ahí ninguna controversia ni diferencias de opinión. Solo regresaron a su tierra, sino que también volvieron a reconocer la ley de Moisés. Ellos volvieron a reconocer la palabra de Dios como su autoridad. Amén. Dice que edifican este altar y le empiezan a dar gracias a Dios, a orar a Dios, dice, y por lo tanto ni las ideas ni las opiniones de los individuos interfirieron en su decisión. Ahora dice, este es un gran principio de mucha importancia para nosotros y tiene una aplicación para nuestras propias vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos detenemos a hacer alguna cosa que Dios nos mande porque empezamos a oír la opinión del hombre. Amén. Empezamos a oír los consejos del hombre y nos olvidamos de buscar el consejo de Dios. Cuando Dios dice algo, hay que estar siempre en comunión con Dios, porque Él es el único que nos va a dar las instrucciones de cómo hacerlo. Amén.
Porque si empezamos a oír las opiniones de los hombres, de personas que no están consagradas a Dios, vamos a ir al fracaso. Amén. Vamos a trazar el plan de Dios que tiene para nuestras vidas. Dice, las escrituras son totalmente suficientes y contienen, creemos, todas las instrucciones necesarias para la guía de aquellos que quieran serle fieles a Dios. Amén. ¿Quiere usted saber cómo vivir una vida en Cristo o tener las instrucciones? Ya están escritas en su palabra. Sí, amén. Amén. Si usted no sabe cómo guiarse, es porque no lee la palabra de Dios. Aquí está escrito cada consejo, cada ejemplo, para cada circunstancia que pasa en nuestras vidas. Hay una lección escrita en la Biblia. Y cómo reaccionaron las personas fieles a Dios. Y también los desobedientes. Hay una lección para cada pecado que cometemos, está escrito en la Biblia. Amén. Y cómo les fue por haber desobedecido a Dios. Dice, es por esa razón que nosotros no presentamos instrucciones detalladas o específicas sobre diversos temas que preocupen a los cristianos, sino que nos limitamos a aplicar la vida diaria y los principios expuestos en la totalidad de la palabra de Dios. Amén. Dice, colocaron el altar firme sobre su base, porque tenían miedo de la gente de la región, que ofrecieron sobre el holocausto al Señor los holocaustos de la mañana y la tarde. Y este altar para ofrecer holocaustos nos habla de la cruz de Cristo. Amén. Dice que el holocausto era un sacrificio donde ofrecían el cordero y se quemaba por completo, y era una figura de la persona de Cristo para nosotros. Amén. Él hizo su sacrificio en la cruz del Calvario, dice, hasta que derramó la última gota de sangre. Amén. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y cuando ellos encontraron la ley de Moisés, cuando la leyeron, ellos ofrecieron sacrificio porque sabían que habían cometido y le habían fallado a Dios. Amén. Habían caído en adulterio, en fornicaciones, en idolatría, en profanar las cosas del templo de Dios. Dice, cada creyente debería comprender que aquellos que han confiado en Jesucristo como Salvador y han sido bautizados por el Espíritu Santo en el cuerpo de los creyentes, que es la iglesia, son hermanos. Amén. Dice, aquellos israelitas que regresaron de la cautividad, vemos una maravillosa unidad que puede caracterizar a todos los hijos de Dios. Dice el Salmo 133:1, mirad cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos peleando, juntos criticándose, juntos murmurando unos de otros. Dice juntos en alegría, en armonía, juntos en armonía. Es bueno y es agradable y saludable para el cuerpo de Cristo. Amén. Dice, aquellos viajeros que habían regresado a la tierra eran pobres y humildes y no estaban buscando una posición en la vida, solo estaban intentando cumplir la voluntad de Dios. Amén. Porque el dinero nos aparta del camino de Dios. Amén. El dinero en cantidades nos aparta y perdemos el enfoque de la meta, que es llegar a la vida eterna, que es llegar y estar con Jesucristo, reinando juntamente con Él. Amén. Pero aquel que no tiene dinero, que vive de lo necesario, siempre está dependiendo de Dios, siempre está dependiendo de la voluntad de Dios. Amén. Y este es un claro ejemplo que dice que solamente la clase pobre, ellos no estaban buscando posiciones, no estaban buscando riquezas, no estaban buscando nada material, solamente cumplir la voluntad de Dios. Amén. Cuando uno no está contento con lo que tiene, va a vivir siempre enojado,
siempre, en otras palabras, como decimos aquí, amargado, frustrado. Amén. Pero cuando uno está contento con lo que Dios le da, puede reflejar el gozo, puede reflejar la alegría de que Dios es la plenitud en su vida y que Dios cumple todo en su vida. Amén. Amén. Dice, estamos todos viviendo en la final de la época y resulta apropiado que aquellos que tienen una comprensión de los tiempos desechen toda presunción y pretensiones. Busca ahí en Salmos 25:9. ¿Qué dice? Salmos 25:9. ¿Qué dice? Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Amén. Es con esa actitud de humildad Amén. que debemos reunirnos alrededor de la persona que es Cristo. Amén. Amén. Él no va a aceptar a un soberbio ni un orgulloso. Va a aceptar al humilde. Amén. Amén. Dice, así como aquel remanente que regresó a su tierra a reconstruir el templo para adorar a Dios. Vamos a terminar con ese texto. Busca ahí Salmo 138:6. ¿Qué dice? 138:6. Léanlo todos en voz alta. Porque Jehová es excelso y grande y horrible, mas al altivo mira de lejos. Amén. Debemos de reconocer que somos pecadores y que necesitamos de su gracia y que necesitamos de su gracia con la actitud de que sabe que no tiene nada que ofrecer para lograr la salvación. Amén. Nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Dios más que nuestra obediencia, más que nuestra lealtad. Amén. Más que nuestra fe, lo único que le podemos ofrecer a Dios. Y siempre vivir con eso en nuestras mentes, de que sin Dios no somos nada, que necesitamos a Dios para cada decisión que tomemos en la vida, que necesitamos a Dios para cada circunstancia que estemos pasando en la vida. Amén. Y espero que este consejo haya sido de bendición y haya sido de edificación para su vida. Amén. Y no se lo quede usted guardado, compártalo con las personas, porque es tiempo de que la iglesia empiece a trabajar en expandir la palabra de Dios. Amén. Porque sabemos que el diablo dice que él no duerme, día y noche está buscando llevarse más almas al infierno. Amén. Y el pueblo de Dios debe ser igual, velando, orando y expandiendo la palabra de Dios. Amén. Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra. Gracias, Padre, por tu misericordia, por tu amor, Padre. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Padre, a poner tu palabra en práctica, Señor. Que no solamente seamos oidores, sino hacedores. Porque tu tiempo está cerca, Señor, y es momento de que tu iglesia se esté preparando, Señor, esté limpiando sus vestiduras para recibirte, Señor, en las nubes. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que dispuso en su corazón el venir a aprender más de tu palabra, Señor. Todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.